Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. El extranjero, de Albert Camus, es una obra magnífica que, con menos de 100 páginas, nos impregna de un sentimiento de vacío, o al menos eso sentí yo mientras lo leía. Y no me malinterpreten, no trato de decir que sea una obra vacía. Al contrario, es una obra llena de significado, que se puede analizar desde muchos puntos de vista, y este es el mío. Albert Camus nació en la Argelia colonial en 1913, fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista famoso por sus ideas sobre el absurdo de la vida. Camus creía que la condición humana se caracterizaba por una tensión fundamental entre nuestro deseo de sentido y el sinsentido inherente del mundo. Sostenía que esta tensión nunca podría resolverse del todo, y que la única forma de vivir una vida con sentido era aceptar lo absurdo de la existencia y crear nuestro propio significado. En la filosofía de Camus, el absurdo se refiere al conflicto entre nuestro deseo de sentido y el sinsentido inherente a nuestra existencia. Buscamos constantemente un propósito y un significado, pero el mundo no nos ofrece nada a cambio. Esto crea una sensación de desorientación y confusión que Camus denominó el absurdo. La filosofía de Camus se basa en la idea de que debemos enfrentarnos a lo absurdo de nuestra existencia. Creía que la única forma de encontrar sentido a la vida era aceptar el hecho de que la vida carece intrínsecamente de sentido. Esta aceptación, sin embargo, no significa que debamos renunciar a la búsqueda de sentido. Por el contrario, significa que debemos abrazar la búsqueda y crear nuestro propio sentido frente a lo absurdo. Est-ce que tu m'aimes? Mais ça veut rien dire. Mais il me semble que non. Un baiser? La filosofía del absurdo de Camus se ve completamente reflejada en muchas de sus obras, como La peste y el mito de Sísifo. Sin embargo, creo que su mayor exponente es El extranjero, donde esta filosofía se encarna en el protagonista de la obra, Mersault. El extranjero narra la historia de Mersault, un empleado de oficina de 30 y tantos años que vive en un pequeño departamento que hasta hace un par de años compartía con su madre. La vida de Mersault transcurre sin sobresaltos, envuelto en una rutina monótona hasta que un día recibe una llamada informándole que su madre ha muerto. Debe desplazarse hasta el asilo donde ella está institucionalizada, pues él no podía cuidarla por motivos económicos. Durante el velatorio, Mersault se muestra frío y distante, rehúsa ver el cadáver de su madre y no manifiesta tristeza alguna. Apenas regresa del funeral, se encuentra con una antigua compañera de trabajo, Marie, con quien va al cine y se involucra sexualmente. Entre el retorno de su empleo y la recuperación de su rutina, establece contacto con dos vecinos, Salamano, un hombre inestable que maltrata y atesora a su perro, y Raymond, un tipo hablador con una reputación cuestionable. Ambos vecinos, curiosamente, terminarán testificando a favor de Mersault. Semanas después del funeral, Mersault acepta una invitación de Raymond para pasar un día en la playa, acompañado también por Marie. Se dirigen a la cabaña de Mason, un conocido de Raymond. Sin embargo, en ese paraje aparentemente idílico, notan la presencia de unos árabes, uno de los cuales tiene un rencor pendiente con Raymond debido a un altercado con su hermana. Lo que podría haber sido un enfrentamiento trivial se convierte en una tragedia por la conjunción de circunstancias fatídicas. Raymond resulta herido en la cara durante una disputa y Mersault no interviene. Posteriormente, Mersault decide dar un paseo solo. Este paseo lo lleva a un encuentro decisivo con el hermano y el amante de Raymond. El árabe yace en la arena. En medio de una tensión palpable, Mersault, aun portando la pistola de Raymond, le dispara una vez, seguido de otros 4 disparos, mostrando una frialdad inquietante. Este acto sella el destino de Mersault, atrapándolo en un torbellino de eventos que lo llevan a cuestionar su existencia y la indiferencia del universo.
Je comprends que j'ai détruit l'équilibre du jour. Le silence exceptionnel d'une plage où j'ai été heureux. El proceso judicial contra Mersault es lento y tortuoso, prolongándose casi un año antes de llegar al juicio. Durante ese tiempo de espera, solo Marie la visita una vez, prometiéndole que se casarán cuando salga de allí. Mersault, sin saber si alguna vez saldrá, se adapta lentamente a la cárcel. En las audiencias, el protagonista se siente abrumado por el calor y no comprende claramente lo que sucede a su alrededor. El tribunal, después de escuchar a los testigos y de dar mucha importancia a su conducta durante el velatorio y el funeral de su madre, pide la cabeza de Mersault, acusándolo también de ser el asesino moral de su madre. La audiencia se disuelve y el resto del relato se enfoca en Mersault, quien, encerrado, espera el cumplimiento de su pena de muerte. Los días se suceden monótonamente. El capellán encargado de las confesiones de los presos insiste en verlo, pero Mersault lo rechaza hasta que, en el cuarto intento, finalmente entablan un diálogo. Mersault exclama que no le interesan los asuntos de Dios, pero el cura persiste. Finalmente, el protagonista, enfurecido y roto, le grita que todos los hombres están condenados y que la vida humana no vale más que la vida de un perro. Los guardias intervienen y el capellán se retira de la celda. Mersault, agotado, se acuesta. Mientras siente la llegada de la noche, piensa en su madre y comprende que ha sido feliz, que todavía lo es, y que ahora solo le queda esperar el día de su ejecución. Mersault no es un hombre cualquiera, o tal vez sí. A lo largo del extranjero se nos revela como un individuo irresoluto, carente de decisión u opinión sobre los acontecimientos más importantes e inmediatos de su vida. Es un hombre al que nada parece importarle y que ha aprendido a relativizar todo lo que sucede a su alrededor. Un poco más si es un NPC. El protagonista contempla el mundo sin intentar encontrar significados. Su indiferencia ante lo que acontece es su manera de estar en el mundo. Mersault encarna al hombre absurdo, aquel que no cuestiona, no busca explicaciones y se mantiene impasible ante lo que le rodea. Esta postura lo convierte en un extraño en medio de aquellos que afirman que la vida tiene sentido, que encuentran consuelo en la fe y la esperanza. Mersault parece indolente incluso respecto a su propia existencia, ajeno a los valores y la moral establecida. Ha comprendido el sinsentido de la vida y no busca hallar significado en algo que, para él, no lo tiene. A medida que avanza la historia, esta indiferencia se convierte en el núcleo de su identidad. Mersault no siente el peso de la moralidad que otros le imponen. Su comportamiento durante el velatorio de su madre, su apatía en el trabajo, su relación superficial con Marie y su respuesta al conflicto con los árabes en la playa, todos estos actos reflejan su rechazo a las normas sociales y su aceptación de la absurdidad de la vida. Vous avez l'air si certain, n'est-ce pas? Pourtant, aucune de vos certitudes ne vaut un cheveu de femme. Vous n'êtes même pas sûr d'être en vie, puisque vous vivez comme un mort. Moi, je suis sûr de moi, sûr de tout. Plus sûr que vous, sûr de ma vie et de cette mort qui va venir. Rien n'a d'importance. Et je sais bien pourquoi. Vous aussi, vous savez pourquoi. Sin duda, El extranjero es una obra rica en matices y significados, pero, indudablemente, el personaje de Mersault se destaca como el epicentro de la trama y el foco principal de análisis. Mersault es, en muchos sentidos, un extranjero de su propia vida, un ser que parece habitar en un mundo aparte, distanciado de las convenciones sociales y desconectado de las emociones convencionales. Mersault, un personaje que amo y a la vez desprecio, pues en muchos momentos de nuestra vida, creo que todos somos Mersault. A diario nos enfrentamos a una indiferencia que nos hace espectadores de los sucesos que ocurren a nuestro alrededor, y a veces, incluso de nuestra propia existencia. Esta indiferencia puede surgir de la rutina, del hastio o del desencanto, llevándonos a contemplar el mundo sin buscar significados ni respuestas. Pensamos solo en nosotros mismos, y aunque esto no está mal, no debería convertirse en un estado permanente, o al menos eso pienso yo.
Al igual que Mersault, corremos el riesgo de aislarnos emocionalmente, de desconectarnos de los demás y de los valores que dan sentido a la vida. La indiferencia de Mersault es un espejo en el que se refleja nuestra propia indiferencia ante los problemas del mundo y de quienes nos rodean. Noticias de guerras, crisis económicas, problemas y sufrimientos pasan ante nuestros ojos día tras día, ya sea en el transporte público o en la pantalla de nuestros dispositivos. Y muchas veces reaccionamos con un simple desplazamiento de dedo o mirando hacia el otro lado. Este distanciamiento emocional no solo nos separa de los demás, sino que también nos aleja de nosotros mismos, de nuestras emociones y de la profundidad de nuestras experiencias. En nuestras vidas cotidianas, esta indiferencia se manifiesta en la superficialidad de nuestras relaciones, en la falta de compromiso con causas significativas y en la ausencia de un propósito más allá de la satisfacción inmediata. Nos envolvemos en rutinas mecánicas, priorizando tareas y responsabilidades que nos mantienen ocupados, pero no necesariamente conectados con lo que realmente importa. La vida se convierte en una sucesión de momentos vacíos, en los que caminamos sin dirección, simplemente por caminar. Y no me malinterpreten, no creo que debamos darle importancia a todo y agobiarnos con cada detalle de la existencia. Es vital reconocer que no podemos cargar con el peso de cada injusticia o tragedia que ocurre en el mundo. Sin embargo, es posible encontrar un equilibrio entre la indiferencia total y el agobio constante. Creo que debemos aprender a ser absurdos y empáticos al mismo tiempo. Ser absurdo, en el sentido camusiano, implica aceptar que la vida carece de un significado intrínseco y que nuestras búsquedas de sentido pueden ser en vano. Sin embargo, esto no debe llevarnos a la indiferencia absoluta. Al contrario, al aceptar el absurdo, podemos librarnos de la presión de encontrar un propósito mayor y, en su lugar, enfocarnos en las pequeñas cosas que nos brindan alegría y conexión. Podemos ser empáticos, reconociendo y respondiendo al sufrimiento y la alegría de los demás, sin dejar que estas emociones nos consuman completamente. Sin duda, Mersault es la encarnación de muchas corrientes filosóficas, desde el existencialismo hasta el nihilismo, pasando por el absurdismo. Sin embargo, más allá de ser un personaje filosófico, Mersault actúa como un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y contradicciones. Su alineación, su desconexión emocional y su búsqueda de significado en un mundo absurdo nos invitan a hacer una introspección de nosotros mismos. Nos insta a cuestionar nuestras propias vidas, nuestras propias creencias, nuestras propias convicciones morales y nuestra comprensión del propósito de la vida. Al confrontarnos con la figura de Mersault, nos vemos obligados a examinar nuestra propia relación con el mundo que nos rodea. ¿Somos meros espectadores pasivos de la vida, como Mersault, o buscamos activamente significado y propósito en nuestras acciones? ¿Nos dejamos llevar por las expectativas sociales y las convenciones establecidas? ¿O nos atrevemos a desafiarlas y a vivir de manera auténtica? Personalmente, creo que en el extranjero también se nos incita a reflexionar sobre estas preguntas, a explorar nuestra propia identidad y a encontrar un equilibrio entre la aceptación del absurdo y la búsqueda de significado en nuestras vidas. En última instancia, nos recuerda que la verdadera sabiduría no reside en encontrar respuestas definitivas, sino en continuar cuestionando y explorando el misterio de la existencia humana.